Miércoles 19 de julio, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7. Haremos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Póngase cómodo que tenemos información hasta las 8 de la mañana con 30 minutos. Y hoy le contaremos que el Consejo de Administración Legislativa resolvió archivar el pedido de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. De manera voluntaria acudió hasta la Fiscalía el segundo mandatario Jorge Glass para rendir su versión sobre el caso Kaminovska. En el marco del diálogo nacional, el jefe de Estado Lenín Moreno se reunió en el Palacio de Carondelet con la red de maestros y maestras por la revolución educativa. Y en lo internacional, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, su hijo y otros dirigentes deportivos fueron detenidos luego de un operativo contra la corrupción. Ecuador, muy buenos días. En imágenes observamos la Basílica del Voto Nacional, también llamada de la Consagración de Jesús o Basílica de San Juan por el sector en el que está ubicada. Es una infraestructura de estilo neogótico del centro histórico de Quito. Por sus dimensiones está considerada como el templo más grande de América. Esta iglesia católica se encuentra en Santa Prisca, en las calles Carchi y Venezuela, junto al convento que regenta a los padres oblatos. Aquí está la Carita de Dios, todos invitados a conocer esta bellísima ciudad del Ecuador. Comenzamos con 5 votos a favor. El Consejo de Administración Legislativa resolvió archivar el pedido de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Las causas fueron especificadas por el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. Escuchemos. La sesión estuvo convocada a las 14 horas y fue a las 16:30. El presidente Serrano en su despacho anunciaba la resolución adoptada por el CAL con 5 votos a favor. Y 2 en contra, tomó la decisión de archivar este juicio político contra el vicepresidente de la República. La decisión, dijo, se adoptó debido a que de parte del peticionario, el legislador Roberto Gómez del Movimiento Creo, no se habían cumplido con los requisitos de ley para iniciar el trámite de juicio político. La única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad penal del señor vicepresidente de la República no tiene ninguna validez, ya que la misma, reitero, ha sido obtenida probablemente de manera ilegal. La supuesta prueba presentada era una fotocopia de un documento reservado. Así lo demuestra esta carta enviada al presidente Serrano por el representante de la empresa Carno Kaminovska. Y no puede constituir, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestra ley, prueba alguna en el marco del debido proceso. El laudo en el caso Kaminovska lo presentó el interpelante en fotocopias que no tenían valor de prueba. Los legisladores de Creo se mostraron inconformes con lo resuelto por el CAL y una vez que sean notificados, dijeron, revisarán las acciones a tomar. Nuestro trabajo es fiscalizar. No le correspondía al CAL valorar ni sustanciar las pruebas. Mientras que Soledad Buendía, también integrante del Consejo de Administración Legislativa, ratificó en que la decisión no fue producto de ninguna presión política. Nosotros hemos actuado en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Tras la decisión del CAL, el segundo mandatario emitió el siguiente comunicado que detallamos a continuación. Desde la última campaña electoral, los ecuatorianos hemos sufrido las bajezas más extremas por parte de la oposición cegada por su ambición de llegar al poder por las vías no democráticas. No se conforman con la derrota y buscan imponer su agenda para recuperar sus privilegios históricos que perdieron en la década ganada de la gente. Los insultos, el show, presentar recortes de periódicos, supuestos laudos arbitrales que además fueron mutilados. Todo esto dentro de su estrategia de destruir la revolución ciudadana, incluso cometiendo fraude procesal, engaño a la función judicial, injurias y calumnias, con la resonancia ampliada de la prensa mercantilista que figura como la principal punta de lanza en este proceso de desestabilización política. La revolución ciudadana está bajo ataque. Han tratado de hundirme a toda costa. No lo han conseguido ni lo conseguirán.
Detrás mío está un pueblo que repudia estas malas prácticas de la partidocracia que quiere volver al poder sin ganar las elecciones. El intento de llevarme a juicio político sin prueba alguna no ha sido más que un pésimo sainete de parte de la oposición. De mi parte seguiré trabajando para generar más producción y empleo para mi pueblo. Seguiré al lado de la gente. Gracias a todos por su respaldo permanente. Al final, la verdad siempre brilla. Hasta la victoria siempre. Y hasta la Fiscalía acudió de manera voluntaria el vicepresidente de la República, Jorge Glass, para rendir su versión sobre el caso Caminosca. Glass aseguró que esta será la última vez que se referirá a este tema. De entrada, el vicepresidente afirmó que el tema Caminosca formó parte de la estrategia de la oposición durante época electoral y se refirió al origen de la supuesta denuncia. ¿Quiénes son los abogados de esta empresa Carno en el Ecuador? El estudio jurídico Rosales. De ese estudio jurídico Rosales es parte el abogado Eduardo Carminiani. Eduardo Carminiani, editorialista de Diario Expreso. Saquen ustedes sus propias conclusiones, el origen de esta supuesta denuncia. Y en materia, Glass denunció que los documentos presentados por dos legisladoras de oposición, Yanine Cruz y Ana Galarza, ambas del movimiento Creo, están mutilados e incompletos. Porque un arbitraje de más de 130 páginas solamente circularizan 40 páginas mutiladas y sin el índice. Aquí dio lectura parte del laudo de un tribunal estadounidense que libera de responsabilidades a todo funcionario público ecuatoriano. Por lo tanto, el tribunal no formula ninguna constatación sobre la culpabilidad de ningún servidor público y deja esa cuestión a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley. Mientras que la asambleísta Ana Galarza ahora niega haber presentado denuncia alguna en contra del vicepresidente. Que yo no he presentado ninguna denuncia ni acusación en la Fiscalía General del Estado. Y sobre esto habrá un solo pedido a la justicia de parte de Glass. Yo voy a pedir que se declaren maliciosas y temerarias todas las acusaciones vacías que se han vertido en mi contra. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Una nueva jornada del diálogo nacional se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno. La red de maestros y maestras por la revolución educativa planteó al jefe de Estado y a su equipo de ministros varias demandas, propuestas y aspiraciones. Y una de esas aspiraciones se materializará este miércoles, según se anunció al acabar la cita de trabajo. Se trata de un acuerdo ministerial que posibilitará entregar nombramientos definitivos a los docentes que cumplan determinados requisitos. Todos los docentes que tengan nombramiento provisional y cuyo puntaje sea de 700 en adelante obtendrán el nombramiento definitivo. Y aquí hay algo importante, de todos los procesos quiero ser maestro. Hablamos desde el quiero ser maestro 1 hasta el quiero ser maestro 5. Otra necesidad tratada en este encuentro tuvo que ver con la aspiración del docente de acceder a una mejor profesionalización en la carrera docente. Hubo el compromiso de brindar facilidades. Tenemos todavía, lamentablemente, maestros que en algunos casos no han culminado su bachillerato o su licenciatura. El acuerdo que hemos hecho es trabajar de manera conjunta para que en sus lugares de trabajo puedan desarrollar un proceso de formación en todos los casos. Así como también trabajar en el escalafón para mejoras salariales. Eso se le deberá hacer de manera gradual, dada la situación financiera en función de la disponibilidad presupuestaria. En esta jornada de trabajo se abordó el establecer mecanismos de engranaje entre la educación media y la universitaria. El Ministerio de Educación ya tiene visualizado algo al respecto. A partir del régimen Sierra y Amazonía que empieza en septiembre, nosotros vamos a ofertar un bachillerato que llamamos bachillerato técnico productivo. Es decir, es la ampliación de un año del bachillerato técnico convencional con la finalidad de generar ese engranaje, ese vínculo con el mundo del trabajo. Para el presidente Lenín Moreno, la validez de estas jornadas radica en esto, en conocer las necesidades y preocupaciones de los diferentes sectores y desde el gobierno presentar soluciones, de ser posible, inmediatas. Con el fin de escuchar las propuestas que tienen ustedes y nosotros a su vez manifestar qué es lo que nosotros esperamos de los maestros en beneficio no de un gobierno, no del magisterio, en beneficio de todos. Este viernes en la ciudad de Guayaquil se llevará a cabo un evento masivo donde se darán a conocer detalles de los acuerdos alcanzados en esta primera reunión de trabajo. Javier Ceballos, Ecuador TV.
También el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras carteras de Estado trabajan en el diálogo nacional. La canciller María Fernanda Espinosa dijo que en las mesas de diálogo se intenta que la ciudadanía participe en la elaboración de la política internacional de nuestro país. Ecuador ha ganado presencia internacional en los últimos años. Sin embargo, la canciller María Fernanda Espinosa dice que en esta segunda mesa de diálogo lo que se intenta es que la ciudadanía también participe en la elaboración de la política internacional de nuestro país. Escuchar sus opiniones, sus aportes, mirar sus experiencias, anotar cada una de sus ideas que irán siendo semillas que florecerán en esa agenda de política exterior. Juan Meriguet, embajador itinerante para la paz, asegura que Ecuador juega un papel importante en los procesos de paz que se están dando en otras naciones. De una agenda de política exterior que fundamentalmente fortalezca nuestro liderazgo como país en la búsqueda de una paz completa, no solo en Colombia. En el caso venezolano, Meriguet manifiesta que allí se vive una democracia y el problema político lo tienen que solucionar los venezolanos. En el caso de Venezuela hay un gobierno democráticamente electo y los conflictos tienen todavía que resolver los venezolanos. Yo no conozco que exista una guerra civil en Venezuela. Sin embargo, en el caso sirio, es partidario que se encuentre una solución a la guerra civil que allí se da. Hubo una conflagración provocada por intereses externos al pueblo sirio y eso tiene que resolverse, por supuesto, con la conversación de las fuerzas que intervinieron en ese país, además de la necesidad de que ese país recupere su propia voz. En la mesa de la construcción de la paz se destacó que nuestra nación condena el desarrollo y uso de las armas nucleares. Ivana Paredes, Ecuador TV. El mandatario Lenín Moreno, como parte de este proceso, se reunió con el asambleísta del Oro y líder del movimiento Aliado Mar, Montgomery Sánchez Reyes, con quien trató importantes proyectos para el desarrollo integral de esa provincia. Sánchez reconoció como positiva esta estrategia. Lo que es el proyecto de reforma a la ley económica fronteriza, igualmente proyectos como el parque agroindustrial, igualmente la autopista Machala-Guayaquil, Machala-Cuenca, igualmente la concesión de autoridad portuaria de Puerto Bolívar, igualmente el proyecto Puyango, que va a irrigar a 25.000 hectáreas, así como 2 universidades que en la época de campaña se ofrecieron para nuestra provincia. Representantes de 50 universidades, así como de la legislatura y de la Secretaría de Educación Superior, participaron en un taller enmarcado en el diálogo nacional. En este evento se analizaron los posibles cambios al marco legal que les rige. Entre las propuestas realizadas se presentó el planteamiento de que los estudiantes de los institutos técnicos y tecnológicos obtengan un título de tercer nivel cuando finalicen sus estudios. Nosotros proponemos que haya rectores en el Consejo de Educación Superior. No proponemos que el Consejo de Educación Superior esté constituido solo por rectores, pero la ausencia de los rectores ha sido un vacío que sí ha impedido que el Consejo de Educación Superior sintonice con las expectativas del desarrollo de las universidades. Una de las grandes virtudes de la Ley Orgánica de Educación Superior vigente desde 2010 es haber instaurado una cultura de calidad en la educación superior, y la intención con la reforma es apuntalar estos procesos y seguir caminando hacia la excelencia internacional, hacia lograr estándares internacionales. Ahí está la esencia de la transformación educativa. Y le contamos que una reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES determina que el 77% de la ciudadanía respalda la iniciativa del diálogo nacional. Las personas sondeadas calificaron a este proceso de bueno y útil. El diálogo nacional es una iniciativa que no se detendrá, aseguró el presidente de la República, Lenín Moreno. Así lo hizo saber en su informe semanal de los lunes. El Ecuador somos todos. Todos somos parte de la solución. Hoy más que nunca necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes. La propuesta gubernamental cuenta con el respaldo ciudadano. Por lo menos eso se ratifica con el estudio estadístico que el Centro de Investigación y Estudios Especializados CIES realizó durante el fin de semana en 23 provincias del país y determinó que el 77% de las 1.740 personas encuestadas apoya el diálogo. 3 de cada 4 personas se va por 2 vías, ¿no es cierto? La primera vía es del 40% que considera que el diálogo, el acercamiento entre presidente y oposición
es bueno y un 37% que considera que es útil. Mientras un 23% encuentran argumentos negativos, los cuales, según Carlos Coronel, director de proyectos de la empresa, mucho ha tenido que ver la transición del gobierno, algo que no vivía el Ecuador desde 1992. Hay un espacio de transición, si se quiere, una ventana de oportunidad que la opinión pública manifiesta a favor del nuevo gobierno. Con estos bemoles, ¿no?, de que nos cuesta la transición todavía. El estudio del CIES también determina que la economía sigue siendo la principal preocupación de los ecuatorianos, aunque al mismo se lo observa con una salida optimista. Con relación a la economía, encontramos igualmente una percepción positiva del 44%, que manifiesta que la economía está muy bien o bien, y lo interesante de aquí es que la expectativa futuro es del 42%. Y es que luego de un proceso electoral muy polarizado, actualmente el 82% respalda la gestión del presidente Moreno. Alex Llanos, Ecuador TV. 6 de la mañana, 46 minutos. La necesidad de un diario público es el artículo de opinión que se publica en El Telégrafo, escrito por Fernando Larenas, nuevo directivo de este rotativo. Lo compartimos con ustedes a continuación. La necesidad de un diario público. Los medios públicos fueron creados en la década anterior frente a una necesidad de garantizar el acceso libre y masivo a la comunicación. Diario El Telégrafo se constituyó en el primer periódico que asumió este desafío como medio público. Desde que fueron creados los medios de comunicación, empezando por la prensa escrita que encontró en la imprenta su mejor aliado, el periodismo se convirtió en una herramienta indispensable para narrar los hechos cotidianos y escribir las más intensas historias. Hoy nos encontramos frente a un anhelo del presidente de la República, Lenín Moreno, de que los medios públicos alcancen a toda la sociedad. Para eso es necesario que se incorporen todas las voces dispuestas a aportar con ideas constructivas en esta nueva etapa de cambios y desafíos. En lo personal, siempre he sido crítico con el poder político, incluso con el actual presidente, pero sí he reconocido sus aciertos, especialmente cuando fue vicepresidente de la República y lideró las misiones Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara, una iniciativa que nunca antes se había trabajado con tanta fuerza. Siempre he trabajado en medios privados, entonces aún se discutía sobre el nacimiento de los públicos, pero ahora se me presenta la oportunidad de dirigir el diario más antiguo del Ecuador. Una de las enormes ventajas que encuentro es que este diario cuenta con un equipo profesional de gran nivel. En las páginas de opinión escriben personajes que tienen una enorme trayectoria en el periodismo y en el sector público y privado. Es necesario que las páginas de El Telégrafo sean refrescadas también con nuevas voces que coincidan con los anhelos que en la actualidad demanda la sociedad. Que esas voces sean convergentes con una sociedad que cambió, con un público que está informado, pero no se conforma y exige otra mirada de la realidad. No hay verdades absolutas. Somos un país diverso que muchas veces discrepa. El Ecuador es uno solo y por ese lado los mensajes desde el poder han sido firmes y coherentes. El respeto a las ideas ajenas es una característica que siempre acompañó al presidente Moreno y resulta difícil no coincidir. Da la impresión de que ha llegado la hora de sumar, de unir al país que piensa de una forma o de otra, pero siempre con la idea de mejorar. Algunas cifras sobre el desempleo conocidas recientemente permiten ver que hay posibilidades de que la economía retome el ritmo de crecimiento positivo. Los diálogos con todos los sectores de la sociedad impulsados desde el primer poder del Estado hay que aceptarlos sin prejuicios. Que un político escuche es positivo y ese sería otro de los plus del presidente que permiten volver a tener esperanza de un Ecuador unido, no solo por las tragedias como el terremoto de Manta y Esmeraldas del año pasado, sino en torno a los problemas más acuciantes como la pobreza. Aquí está un medio público dispuesto a apoyar las ideas positivas, no importa de dónde vengan, siempre que la propuesta construya nación, similar a la que este sábado vibró con una medalla de oro. Es presuntuoso, pero el reto final es hacer el mejor periodismo ciudadano a través del decano de la prensa nacional. Amigas y amigos, revisamos de inmediato lo más importante del acontecer internacional. Preste mucha atención. Luego de un operativo contra la corrupción en la Federación Española de Fútbol, su presidente Ángel María Villar, su hijo y otros dirigentes deportivos fueron detenidos.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, su hijo Gorka y otros 2 estrechos colaboradores han sido detenidos esta mañana por la Guardia Civil en el marco de la Operación Soule, que investiga la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol. Se ha demostrado que hay pruebas que pueden enjuiciar al presidente y al entramado a su alrededor que hay, ya no solamente con su hijo, que estaba en la Conmebol, que lo nombró en la Conmebol con sus contactos, sino que a nivel nacional nombraba a dedo a las federaciones territoriales para a su vez comprar el voto. Este es el trasfondo que también se está investigando, no solamente por malversación de fondos, por apropiación indebida, sino por chanchullos y por conceder a los amigos, amistades, los contratos de eventos y compra directa de votos de las territoriales. Se acusa al presidente de la Federación Española de Fútbol y a su hijo de presunta administración desleal, falsedad documental, corrupción entre particulares y apropiación indebida. Todo ello relacionado con la organización de partidos internacionales. Por fin hoy Villar cae y eso ha traído la atención de muchos países de Latinoamérica también porque lo que se investiga, entre otras cosas, es el enriquecimiento de Villar, su hijo y las otras personas detenidas por partidos internacionales. Muchos de ellos se disputaron en América Latina. Entre 2010 y 2011 estos partidos se disputaron en México, Argentina, Venezuela y Costa Rica. Por ahí las posibles implicaciones de este caso pues también abarcan al continente latinoamericano. La operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sigue abierta y en las próximas horas se esperan más detenciones. Pues es la noticia del día en España. Nos encontramos en la Federación Española de Fútbol, donde la Guardia Civil ha practicado registros durante todo el día. A esta hora está ya casi todo dicho de Ángel María Villar, que ha estado presente en estos registros, aunque les cuento una curiosidad. Aseguran los que le conocen que siempre llevaba una Biblia en el bolsillo. Una información para Ecuador TV. Y en otro punto del planeta, el gobierno de Venezuela decidió activar el Consejo de Defensa de la Nación. Esto en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar fuertes acciones económicas contra ese país. Esta fue la decisión del presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter. He decidido activar el Consejo de Defensa de la Nación de acuerdo al 323 de la Constitución para responder íntegramente la amenaza imperial. La respuesta será muy firme, en defensa del patrimonio histórico anticolonial y antiimperialista de nuestra patria. Unidos somos invencibles. A nuestra patria no le dan órdenes ni la gobierna ningún gobierno extranjero. Aquí mandamos los venezolanos. Aquí manda el pueblo. Pendientes. Además, advirtió a su homólogo Donald Trump que avanzará con la elección de la Asamblea Constituyente pese a sus amenazas de imponer sanciones económicas, mientras que la Cancillería de Venezuela revisará las relaciones con Estados Unidos. Por instrucción del presidente de la República, nosotros haremos una revisión profunda de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros no aceptamos humillaciones de nadie. Nunca lo haremos. Respeto, sí. Humillaciones, no. De su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, respaldó al gobierno venezolano, cuestionó el sentido de democracia de Donald Trump y denunció que la conspiración de Estados Unidos responde a una estrategia de intervención y dominación hacia el pueblo de Venezuela. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 6 de la mañana con 53 minutos. Recuerde que los medios públicos están a su servicio. Vamos a revisar los portales electrónicos para que usted conozca un poco más de nuestra información. Agencia Pública de Noticias Andes. Ministerio de Salud mejora instalaciones para tratamiento de adicciones en Guayaquil. La necesidad de un diario público, esto a propósito del decano de la Prensa Nacional, que tiene nuevo director, Fernando Larenas. Seguiré trabajando al lado de la gente, indica vicepresidente Jorge Glass, después de que el Consejo de Administración Legislativa desmintió ya pues su juicio político. Gobierno y maestros acuerdan acciones para una educación de calidad. Y uno más para ustedes. Vamos a revisar a continuación el decano de la Prensa Nacional, diario El Telégrafo. Recuerde que la ampliación la encuentra usted publicada en la Agencia Pública de Noticias Andes también. CAL archiva pedido de juicio político contra Jorge Glass, vicepresidente de la República. El 70% de las postulaciones universitarias no está ligado a una vocación profesional. Información importante en el ámbito de la educación. Más abajo, el centro de convenciones tiene un avance del 22%. Noticia de interés para la capital a propósito de este lugar que se está construyendo en el Parque Bicentenario de Quito.
Las propuestas de lucha contra la corrupción generan consensos y alumnos reviven el juego del trompo y brincan la cuerda. Juegos tradicionales que ustedes pueden practicar, sobre todo aquí en la región Sierra y región amazónica, donde los estudiantes están de vacaciones. Comparta con sus hijos. Y aquí está la página www.mediospublicos.es. Bienvenida Cristi Alvarado, nuestra nueva compañera del equipo. Felicitaciones. Aquí tienen una gran familia para compartir esta labor periodística. Bienvenida, compañera. Fernando Larenas publica su primera columna en El Telégrafo. La necesidad de un medio público, de un diario público, es el título de su artículo. ¿Dónde quedará Nueva Guinea? El origen de las llamadas de estafadores. Atención a esta noticia de última hora. No se deje engañar, no conteste números que usted no conoce, sobre todo porque pueden estar vinculados al AMPA. Un vehículo chocó con un metrobús en el norte de Quito. Recuerde que usted tiene la ampliación de estas y otras noticias a su disposición en la página de los medios públicos, y también está colgada la programación que está a disposición de la familia ecuatoriana. Ahí está Pulso Político. Y por supuesto, hoy al mediodía tenemos otro tema de interés. 2 en punto, le esperamos a través de Canal 7. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar nuestro compañero Carlos Rabascal construye como cada mañana pensamiento crítico. Quédese con nosotros, esta es su televisión pública. Volvemos con más. En el mundo de la cocina gourmet, el talento y conocimiento no son suficientes. Por eso, Kurumi Ichiki tendrá que esforzarse al máximo para poder entrar en la cocina más exigente de Japón, la residencia del primer ministro. Es rápido y eficiente. Bien. Prepárate para formar parte de esta gran historia y conocer a la Chef Legendaria. Preestreno este jueves 17 horas por Ecuador TV. Somos todos. Algo nuestro se quema. El Código Penal en el artículo 246 establece que las personas que provoquen o instiguen directa o indirectamente incendios en bosques nativos, páramos o plantados serán sancionados con pena privativa de su libertad de 1 a 3 años. Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas ocasionadas por los agricultores o comunidades dentro de su territorio, pero si estas causan incendios forestales serán sancionadas como delito culposo y también tendrán una sanción privativa de su libertad de 3 a 6 meses. Pero si como consecuencia de este delito fallece una o más personas, se sancionará con pena privativa de su libertad de 13 a 16 años. Algo nuestro se quema. Infórmate y prepárate. La Secretaría de Gestión de Riesgos trabaja por un Ecuador sin fuego. Historias de vida. Seres que asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos memoria. Domingos 20 horas por Ecuador TV.
Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Por cierto, muchas gracias por la sintonía el día de ayer a Pulso Político con el tema de la necesidad de la lucha contra la violencia de género. El día de hoy tendremos aquí en Pensamiento Crítico a Irina Cabeza, secretaria técnica del Plan Toda una Vida, para hablar sobre los avances y los consensos para la ejecución integral del plan. Y luego tendremos a Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, para hablar sobre las acciones para contrarrestar los accidentes de tránsito y también la violencia vial. Irina Cabeza, señora secretaria, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. El programa Toda una Vida es un programa bastante ambicioso, fue un eje de campaña electoral que hoy comienza a querer implementarse, y uno de esos componentes es el tema de las 325.000 viviendas ofrecidas. Se ha anunciado ya comenzar con las primeras viviendas. ¿Cómo se piensa estructurar, cómo se piensa distribuir el territorio? Gracias, Carlos. Buenos días al país. Pues sí, estamos con un trabajo muy agitado dentro de la Secretaría y como usted lo dijo, Carlos, el programa Toda una Vida primero comprende 8 programas y uno de ellos también es el programa Casa para Todos. El presidente nos ha pedido que lideremos este proceso del manejo, sobre todo de este programa ambicioso, que es uno de los que nosotros decimos como un programa estrella también al programa Casa para Todos, pero es poder cumplir, entregar las viviendas a los más pobres del país, es entregar las casas a los que más necesitados encontramos y que ya tenemos registrados, pero aparte vamos a hacer un nuevo levantamiento. Primero, Carlos, es decirle que este programa Casa para Todos sería imposible sin 4 actores fundamentales. Primero, los gobiernos locales, que son los municipios que nos entregan el suelo, el terreno donde construir las viviendas, Carlos, los cuales un agradecimiento enorme, la acogida que hemos tenido de los señores alcaldes en todo el país. Se ha visitado ya todas las regiones por un levantamiento de información para ver cuáles son los suelos disponibles de manera puntual. De ahí tenemos todo lo que son el sector privado, Carlos. Este es un proyecto que va a dinamizar. El presidente ha planteado de manera puntual, el presidente Moreno, de que debemos nosotros dinamizar la economía, inyectar en este sector que genera mucha mano de obra, que tiene mucho valor agregado. Entonces vamos a trabajar entonces con el sector privado, el Estado, que somos nosotros, y fundamentalmente los beneficiarios. El objetivo principal de esto es la gente pobre que va a recibir su casa. Son 191.000 viviendas que vamos a tener que entregar de manera gratuita, porque es la gente que no tiene acceso a esa vivienda. El déficit de vivienda es muy alto en el país, eso es verdad. Vamos a tener que también tener la vivienda copagada, pero en este momento la prioridad para el señor presidente es entregar casas a la gente más pobre, a la gente que se encuentra en extrema pobreza, y ahí es a donde vamos a llegar. Okay. Hablamos del apoyo de los municipios en el tema de la entrega del suelo, pero el problema es cuánto suelo se necesita, por un lado, para ejecutar el plan en 4 años, y el otro tema es, no todo suelo está urbanizado, así entonces es. Lo cual implica costos y tiempo, señora secretaria. Así es, en esa tiene toda la razón, Carlos. En este momento hemos hecho una información de un levantamiento de cuál es el suelo que está listo para empezar a construir, es decir, que tengamos nosotros suelos en donde vamos a poder ya construir la vivienda que esté urbanizada. Esa es la primera base con la que arrancamos, pero es verdad, la mayoría y la cantidad de suelo que nos han facilitado y que los alcaldes están en sus procedimientos internos de la donación que tienen que hacerlo, fundamentalmente es suelo que no está urbanizado. Primero tenemos que garantizar que ese suelo sea apto para vivienda. Ahí actúa el MIDUBI. MIDUBI es el ministerio técnicamente capacitado para evidentemente dar el certificado de que es un suelo apto, primero que no sean en zonas de riesgos, diferentes temas que hay que cuidar. Y luego la urbanización. Ahí entra un actor fundamental que es el BEDE, el Banco de Desarrollo, que financia a los gobiernos locales para poder ser parte de primero urbanizar. O sea, dentro del presupuesto que tenemos, Carlos, está contemplado que una parte, no solamente que es el costo de la vivienda, es el costo de la urbanización. Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Para arrancar, primero son suelos que ya están aptos para empezar, y luego tenemos la fase de identificar esos suelos que presten las garantías, pero inmediatamente eso es parte del proyecto, tiene que ir de la mano, no nos vamos a detener por eso, Carlos, vamos a continuar inmediatamente, se ha dispuesto también para que esos recursos para la urbanización de esos lotes, acompañamiento con los municipios, sea de manera emergente. Ahora, si bien es cierto que el Ministerio de Vivienda y Desarrollo va a realizar una evaluación sobre los diferentes suelos que los municipios entregan para poder iniciar las ejecuciones o por lo menos los procedimientos, aquí hay algo que
que hay que diferenciar. 191.000 viviendas que van a ir para los más pobres, que no van a tener valor de venta, pero sí tienen un costo. Pero antes de pasar al costo, ¿dónde están detectadas las necesidades de entrega de estas 191.000 viviendas? Porque yo lo puedo construir, por decirle algo, en Santo Domingo, pero resulta que la necesidad está en Los Ríos. Bueno, territorialmente tenemos a la gente más pobre en todo el país, ¿verdad? En diferentes localizados. El registro social, que ya lo tenemos y que es la base de datos con la que arrancamos, es donde nos determina quiénes son los sectores que están en extrema pobreza y quiénes están entre los pobres. Pero es una decisión del presidente que se entregue la vivienda a los más pobres del país. Para eso hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Entonces, el registro social, la inscripción, Carlos, acuérdese, son miles de personas que se inscribieron en el programa Toda una Vida en el proceso de campaña. Esa base de datos y esa información la tenemos muy bien guardada, muy bien, en este caso, ya contrastada con la información del registro social, en donde ya tendremos los primeros beneficiarios para esas viviendas. Es decir, que nosotros tendremos ya una base en donde identificamos en cada provincia, en cada ciudad. Recordemos que esto el presidente nos ha ordenado en todo el país. Todos los cantones donde podamos identificar ese suelo disponible, vamos a construir. Le pongo un ejemplo pequeñito. Pelileo, acaba el alcalde de facilitar un terreno que serían para unas 25, 26 viviendas, pero hay la decisión de hacerlo porque Pelileo también tiene demanda. No, definitivamente tiene derecho también. Así tiene derecho. Ahora, pero ¿dónde está concentrada la pobreza para saber dónde va a estar mucho más grande? la... Eso sí, Carlos, eso es muy claro. Tenemos la demanda fundamentalmente en la ciudad, en las provincias mucho más grandes. Está en Guayas, está en Manabí, está en Pichincha y está también en Santa Elena. Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo de apoyo del sector privado a este tema en términos de construcción? Ayer lo tenía Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción. Él decía, nosotros, el sector privado, tenemos la capacidad de ejecución. Lo que no tenemos claros va a ser todavía el financiamiento y la forma y los términos de las formas de pago. Bueno, con ellos ya hemos conversado y vamos a tener ya una reunión mucho más puntual para ya definir el tema del acuerdo que vamos a llegar. Primero, que a través de los sectores de las cámaras de la construcción y el sector privado, que son los que van a tener que ejecutar, aquí no va a ejecutar el Estado, sino el sector privado, pero fundamentalmente es poder llegar a un consenso, que ellos nos ayuden a determinar quiénes son los constructores que tienen y cumplen los requisitos, que primero el Ministerio de Industrias, Carlos, nos da parámetros puntuales de los que hay que hacer para que cumplan esos requisitos, que no sean declarados, por ejemplo, contratistas incumplidos, que cumplan el componente nacional, porque aquí este proyecto es para dinamizar la industria nacional y salvaguardar el empleo fundamentalmente, pero es que cumplan el requisito del 80% del componente nacional. Para eso el Ministerio de Industria nos dará un requerimiento de cuáles son los temas que deben cumplir, en este caso los constructores, y validados por el CERCOP. El CERCOP evidentemente es la institución que validará cuáles son los contratistas que están dentro de los términos que cumplan con lo que nos dice la ley, y de ahí las empresas públicas ya manejarán el tema de la adjudicación para poderlo hacer. Entonces, con el sector privado primero tenemos que llegar a un acuerdo con los proveedores, Carlos, porque vamos a necesitar tanto material como hierro, acero, cemento, para poder cumplir con la meta, que tenemos que tener un acuerdo previo de los proveedores para poder incluso hablar de un precio diferenciado para los constructores en el programa Casa para Todos. Y de ahí el acuerdo con el sector, con todas las cámaras de la construcción, para con ellos, eso es un pedido del presidente Moreno, que trabajemos puntualmente con todos los sectores organizados del sector privado para poder coadyuvar toda esta iniciativa que va a dinamizar tanto este sector. Ahora, las 325.000 casas, costo vivienda, ayer lo conversábamos con Enrique Pita, decía, eso puede llegar a 5.000 millones de dólares, más o menos equivalente al 5% del Producto Interno Bruto, pero ya si incluimos terrenos, dijo, eso pudiese llegar a 15.000 millones de dólares. Nosotros tenemos, sí, más o menos entre 5.000, 5.600 millones, que sería la inversión que tendríamos que hacer, contando el tema de la donación de los terrenos que nos estén dando los municipios, ¿verdad? Entonces también vamos a tener que desarrollar urbanizaciones. Lo bonito de esto es que, como son suelos que vamos a empezar a planificar de manera responsable, con todas las temas de atención que necesiten, fundamentalmente es construir comunidades, Carlos. Ahí viene el tejido social que hay que hacer de esos sectores. En por ejemplo, cada cierto número de viviendas
viviendas vamos a tener un centro integral de Manuelas. Hablando de todo lo que es el tema de violencia, en la Secretaría tenemos a cargo el Plan Mujer que lo lidera la esposa del presidente, doña Rocío González de Moreno, y que vamos a trabajar en la prevención del tema de violencia, en el empoderamiento de los derechos de las mujeres y sobre todo en el tema de empoderamiento económico. Entonces vamos a tener centros integrales, Manuelas, para que puedan ser, y una cosa importante, por un pedido del presidente, la casa se le va a entregar a la mujer, le vamos a entregar a la mujer la titulación de su casa, es decir, para que ella se sienta resguardada, que nadie le esté sacando de su casa por ningún concepto. Es decir, no solo es construcción de casas, sino la construcción de comunidades para que haya un plan integral en ese sentido. Ahora, pero ¿de dónde van a salir los recursos, señora secretaria? Porque de todas maneras, considerando que hay una donación, que ya es un aporte importante de parte de los municipios en cuanto al suelo, hay un coste de urbanización. ¿Quién corre con el coste de urbanización? Alcantarillado, agua potable, lo que conlleva una urbanización. ¿Y de dónde van a salir los recursos de estos 5.000 millones que siempre ha sido la preocupación? Porque una de las preocupaciones del sector es, si se acude al tema internacional, vienen los chinitos, ponen la plata, construyen ellos y nosotros nacionales nos quedamos fuera. Sí, el presidente nos ha pedido de manera puntual. Primero, decirle a la ciudadanía y al sector privado que esta es una inversión de la banca pública, en primer lugar. Esta es una inversión de la banca pública y existen 500 millones, Carlos, que ya están en este caso en Ban Ecuador, que va a ser el que termina direccionando ya con el beneficiario la entrega y también con la empresa pública para el manejo, para la adjudicación al contratista. Pero ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo. 5.000 millones no lo tiene la banca pública ahorita. Bueno, también es el tema, 500 ya están listos, sí, ya han invertido. Sí. De ahí tenemos la programación para el siguiente año de lo que tenemos que ver, pero también hay que tener lo que usted dice, hay que primero salvaguardar el tema nuestro y eso es una prioridad. Si no hacemos eso, pues no estamos cuidando ni dinamizando la economía de manera puntual y responsable. Lo que tenemos que hacer también es buscar inversionistas, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos fundamentales. Vamos a tener que hacer alianzas público-privadas, pero fundamentalmente que cumplan, que sean empresas que estén constituidas también dentro del Ecuador, que cumplan el componente nacional y que la mano de obra sea la local. O sea, son requisitos que nos está poniendo en este caso, ya con el Ministerio de Industrias también tenemos la próxima semana un diálogo muy profundo para emitir esas políticas, pero fundamentalmente es que el sector privado organizado, como lo dijo el arquitecto Pita, es eso, tenemos y podemos hacerlo también dentro del país porque existen las condiciones y existe la experiencia para poder hacerlo. Entonces, vamos a recurrir primero, Carlos, a todos nuestros empresarios nacionales, ¿no? Ese es un tema fundamental, esa es la manera de poder cuidar y dinamizar ese sector y así lo vamos a hacer. ¿Hay alguna estimación de la generación de empleo directo e indirectos que se puede generar a través de este programa? Sí, estamos hablando entre 135.000 fuentes de empleo que estaríamos generando de manera directa e indirecta con el primer proceso, al menos en el primer año, de lo que va a dinamizar y sobre todo va a generar nueva fuente de empleo. ¿Por dónde se va a iniciar estas primeras casas que ya tienen planificado? Bueno, tenemos en todo el país, el presidente no nos ha planteado puntualmente, no quiero solamente iniciar en una ciudad, no, es en varias ciudades. Tenemos ya contempladas mínimo 5 ciudades en donde estaríamos arrancando ya desde el mes de agosto, como lo ha dicho el señor presidente, y esa es la manera que estamos Quito, Guayaquil, estamos Manta, que tenemos sobre todo por el tema de la planificación del terremoto, hay las condiciones para poder hacerlo también. Entonces, y tenemos otras ciudades del centro del país, también del norte, de Carchi, en donde vamos a arrancar con ese proyecto. En total, esta primera etapa, que no necesariamente es el primer año, esta primera etapa del arranque, estamos hablando de 10.000 viviendas. Así es, estamos aspirando de que en el mes de agosto se empiecen a construir mínimo 10.000 ¿Qué viviendas. plazo de ejecución van a tener las viviendas? Esos son los términos de la contratación que le harán las empresas públicas y pondrán los tiempos establecidos. Aparte, aquí hay una garantía, Carlos, nosotros hemos pedido el acompañamiento de la banca multilateral, en este caso específicamente el BID, haga un acompañamiento en todo el proceso, desde la adjudicación, construcción y verificación, para que nos ayuden en el acompañamiento como veeduría y parte, en este caso, de poder ver cómo se invierten los recursos para que tengamos claridad. Aquí lo que tiene que primar es la transparencia, Carlos. Entonces estamos pidiendo para que ese acompañamiento de estos organismos internacionales sean parte desde el inicio del proceso hasta cuando ya se entregue la titulación de esa casa al beneficiario, al ciudadano pobre que le vamos a tener que entregar.
Cuando la señora secretaria me dice la adjudicación estará a cargo de las empresas públicas, ¿de cuáles empresas públicas estamos hablando? De la empresa Casa para Todos. Lo que era antes Hábitat de Vivienda. Así, estamos hablando por la empresa Casa para Todos y estamos hablando de Ecuador Estratégico, que también tienen, por su giro del negocio, tienen fundamentalmente el tema ya declarado para el tema de construcción de vivienda. Entonces, ese es el proceso que hemos tenido para poder avanzar en el tema de la adjudicación y construcción. Señora secretaria, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato ya con Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, para hablar sobre las acciones para contrarrestar los accidentes de tránsito, sobre todo los intercantonales, interprovinciales y la necesidad de luchar contra la violencia vial. Venimos de inmediato. Dan el último adiós a Masaru. Los calurosos días se hacen eternos. Bombardean cerca del refugio de Itoko. Clavel, hoy, 19:30. Ven a disfrutar del mejor cine nacional en función especial y gratuita en compañía de tu familia. 21 jóvenes de comunidades rurales se embarcan en una aventura cinematográfica. Contaría mi historia porque mi padre también emigró y se olvida de nosotros. Aprenderán a contar historias, anécdotas y sobre todo a convivir en armonía. El resultado final, su propia película. Ecuador TV presenta Encuentros con el Cine Azuay. Este domingo 18 horas. En la Sociedad de Lectores de El Telégrafo hay personas que comparten tus gustos y aficiones. Por ejemplo, Luna, que le encanta el entretenimiento y el arte. A Edu le apasiona la tecnología y la innovación. Y el decano cuida tanto de su auto como de su salud. Todos ellos descubren grandes descuentos y beneficios. Únete en www.sociedaddelectores.com. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Como lo había anunciado, ya está el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle. Aquí le doy la bienvenida. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y qué pena que tengamos que tratar un tema tan complicado, fue trágico, de los accidentes de tránsito. Daría la impresión de que no existe control, de que no existe regulación y lo que es peor, no hay la corresponsabilidad de parte de los transportistas en el sentido de permitir o de cumplir con las regulaciones y con las normas de tránsito. Esto quedó evidenciado, un conductor que tenga 52 citaciones y la mayoría por exceso de velocidad, que siga todavía prestando servicios, y aquí no se trata de coartar el derecho al trabajo ni de coartar el derecho empresarial que pueden tener los transportistas, sino de salvaguardar la integridad del ser humano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si por un lado la percepción de la ciudadanía es controles y regulaciones ineficientes o ausencia de esto, y lo otro es una anarquía en el sector del transporte. Pablo Calle. Gracias, Carlos. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha en esta mañana. Bueno, efectivamente y desafortunadamente, en el caso del accidente de La Maná, se evidenciaron deficiencias en los controles. Tenemos un vehículo que no tenía actualizada su revisión técnica vehicular,
y tenemos adicionalmente un conductor que, pese a que aún tenía 21 puntos en su licencia, acumulaba 52 citaciones. Lo que yo he expuesto a la ciudadanía, porque es alarmante cómo alguien que tenía tantas citaciones tenía 21 puntos. Bueno, desafortunadamente el sistema de puntos entró en vigencia a partir del año 2014 y la mayoría de estas citaciones son entre el año 2011 y 2013. Pero esto evidencia un espacio para poder mejorar, evidencia huecos, digamos, o brechas en la normativa, en la legislación, que permiten que alguien con ese perfil esté detrás del volante y detrás, y sobre todo bajo su responsabilidad, la vida de varios ciudadanos. Hay que aclarar también, porque no se puede estigmatizar únicamente a los transportistas, en eso hay que ser muy claros. El accidente no fue provocado en este caso por la unidad, pero lo que yo he dicho con contundencia y con claridad, ese vehículo no debía estar en las vías del Ecuador circulando en ningún lugar. Ni ese vehículo ni el conductor. Bueno, ni el conductor, porque vamos, 52 citaciones, si bien el sistema comienza o inicia en el 2014 y no registró lo anterior, la empresa o la cooperativa de transporte debería haber llevado un registro y una evaluación de ese conductor. Vamos, o sea, el hecho que el sistema haya funcionado en 2014 no exime de la responsabilidad a la cooperativa de transporte. Pues. Así es, Carlos. Miren, hemos iniciado de manera inmediata, hay acciones que tenemos que responder de manera inmediata. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo primero, y que la ciudadanía lo entienda, el tema del control en los terminales terrestres no corresponde al gobierno central ni a la Agencia Nacional de Tránsito, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que hemos hecho es de manera inmediata notificar a las autoridades responsables de los terminales que fortalezcan los controles. Esto no puede volver a pasar, pero adicionalmente con la Policía Nacional vamos a capacitar a todas las personas responsables de estas revisiones en los terminales para evitar que este tipo de actos vuelvan a ocurrir. Después, tenemos varios controles. Las unidades, sobre todo las unidades interprovinciales de transporte, tienen un mecanismo que se llama el transporte seguro. Ahí se registra la velocidad de las unidades, tiene una cámara frontal, una cámara en el conductor, una cámara en los pasajeros, para evidenciar incumplimientos que puedan ser corregidos a tiempo. Es decir, este sistema me permite saber cuántas veces un vehículo ha rebasado el límite de velocidad y enseguida notificar a la policía, decir, mire, este vehículo está excediendo el límite de la velocidad, contrólelo, deténgalo. La tecnología existe, desafortunadamente no se han estado realizando estas acciones y tenemos que hacerlas, Y otro tema que es importante, Carlos, el día de ayer yo estuve reunido con todos los presidentes de las federaciones nacionales de transporte en el despacho de la ANT y existe un compromiso de su parte para entrar en este proceso de controles. Y ellos me han dicho categóricamente, no vamos a defender lo indefendible. Quien incumplió la norma tiene que ser sancionado. Pero entendamos que el tema es un tema integral que tiene que ver desde la educación hasta los controles y el compromiso no solamente de los transportistas, también de la sociedad civil, también de las autoridades. ¿Por qué? El 88%, Carlos, de los accidentes no son provocados por los transportistas, son provocados por los ciudadanos como usted y yo. Entonces, hay que trabajar en una campaña amplia y hay que tener un compromiso amplio para poder reducir el número de siniestros y de fallecidos en las vías por faltas, digamos. Eso tiene que ver con violencia vial, pero ahorita estoy tratando el tema de estos accidentes de tránsito y de los transportistas intercantonales, interprovinciales. Si bien es cierto, la competencia de tránsito la tienen los gobiernos autónomos descentralizados, el Consejo Nacional de Competencia y la ANT debería hacer las evaluaciones correspondientes. Usted me dice, la tecnología hay, lamentablemente no lo están aplicando, pero el día de ayer, y aquí en Ecuador TV salió un reportaje donde tanto algunos expertos hablan que las licencias profesionales o las personas que tienen las licencias profesionales las han adquirido, las han obtenido con base a un procedimiento muy rudimentario, primario. ¿Qué se va a hacer para evaluar entonces a los conductores que tengan licencia profesional, que son los que transportan tanto a las personas intercantonalmente, interprovincialmente y el transporte pesado en el país? Así es, mire,
tenemos la información necesaria para levantar perfiles de riesgo de los conductores. Y evidentemente en aquellos que se determine que tenemos varias situaciones en los cuales tengamos excesos de velocidad registrados en los sistemas que tiene la Agencia Nacional de Tránsito, pues de manera inmediata vamos a tomar las acciones correspondientes para poder garantizar enseguida y no repetir estos errores, digamos, y aprender del desafortunado hecho que vivimos del fin de semana. Entonces, hay que fortalecer necesariamente, Carlos, el tema del control. Hay que utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disponibilidad, porque con registros administrativos podemos tener claramente identificados tanto los conductores como las operadoras que tienen un perfil de riesgo más alto. La ciudadanía me va a decir, me ha dicho, se toman decisiones cuando ya tenemos 14 muertos. Efectivamente, hay que fortalecer, no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que yo les he dicho es, tenemos que tomar acciones inmediatas y lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con todos los actores involucrados en el tema para que efectivamente podamos construir una agenda. El ministro Paul Granda ha hecho un llamamiento a un pacto nacional por la seguridad vial y efectivamente esto tiene que ser construido conjuntamente, pero no únicamente en la retórica, sino con agendas de trabajo y con cronogramas y responsables del cumplimiento. Otro de los elementos es la carga horaria que tienen los conductores. Sí. También hay un estudio de que algunas, no digo todas, las cooperativas o empresas de transportes, abusan de la carga horaria de los conductores y esto evidentemente mina la capacidad del conductor. Así es. Mire, un conductor puede conducir hasta 8 horas y después debe tener un relevo. Lo que hemos identificado es que, claro, muchas veces su relevo es la persona que va al lado, que no necesariamente puede descansar en condiciones óptimas, sino se debe hacer como en otros países, aquí no hay que inventar nada, que el relevo le está esperando en un punto X, que ha descansado, que ha dormido y demás. Entonces, todos estos temas se pueden controlar y también con el uso de la tecnología, como les digo, que la tenemos disponible. Pasemos a este 88% de accidentes que usted me indica que lo producen personas como usted y yo. Los indicadores hace un par de años de los accidentes de tránsito lo colocaban al Ecuador dentro de los principales países con mayores accidentes de tránsito y por varias causas. ¿Cómo está la estadística en términos de los accidentes de tránsito, lo que yo le llamo provocado por la violencia vial, por la imprudencia, por la impericia? Bien, si bien es cierto, hemos tenido un avance importante en estos 10 años, digamos en el 2011, cuando el Ecuador suscribió este acuerdo de Naciones Unidas para reducir al menos el 50% los fallecidos en las vías, teníamos en el año 2011 22 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Este momento estamos en, cerca de los 18, pero el compromiso es reducir hasta el año 2020 hasta 11. Esa es la proyección. Digamos, no, esta es la meta. Si seguimos la línea de tendencia no vamos a alcanzar, por lo tanto necesitamos tomar acciones drásticas, urgentes. ¿Cuáles serían esas acciones? Sí. Lo primero, lo que mencioné, lo que podemos hacer enseguida, el tema de los controles. Después hay que realizar, existen auditorías viales porque varios de los accidentes no son únicamente provocados por los conductores, hay problemas en las vías, hay problemas en la señalización. Entonces, estos son acciones a mediano y largo plazo. Los temas igual de educación tienen que ser incluidos necesariamente la seguridad vial en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Pero inmediatamente campañas, controles, auditorías administrativas que se pueden implementar de manera inmediata. Ahora, en relación a las estadísticas que mencioné hace un momento, ¿no? Yo decía, el 88% de los accidentes son provocados por la ciudadanía, por usted y yo, por la mayoría de ciudadanos que nos están escuchando. Lo que debemos es trabajar en campañas para hacer que los conductores sean más seguros, ¿no? Y en esto no tiene que ver únicamente con educación, sino también mejorar y hacer procesos más rigurosos en la entrega de licencias, Carlos, porque claro, ¿cómo tiene una licencia alguien que tiene tantas citaciones? Ahí se evidencia que los procesos son muy laxos, son muy flexibles, hay que trabajar en eso y fundamentalmente en el tema
de la educación. Controles, educación, prevención. Cuando usted me habla de educación y hablemos de ese rubro, ¿me está hablando de restablecer las escuelas de conducción o me está hablando de que en las mallas curriculares de las escuelas y los colegios tengamos temas relativos a la responsabilidad del individuo, de la persona, del ciudadano, en términos de una convivencia adecuada? Porque la conducción es una convivencia adecuada. Así es. Las dos cosas, Carlos. Ayer tuve una reunión con el viceministro de Educación y le decía que la ley de transporte establece en su artículo 4 que la seguridad vial debe ser parte de las mallas curriculares que estudian nuestros niños y nuestros jóvenes. Desafortunadamente, hasta el momento está como una actividad extracurricular y no en todas las instituciones educativas. Entonces existe este compromiso para incluirlo en la educación formal y para que desde temprana edad entendamos que la responsabilidad en las vías es cuestión de absolutamente todos. Pero también en las escuelas de conducción. Digamos, ahí hay que hacer procesos más rígidos, digamos, tiene que ser más complicado el hecho de poder entregar una licencia de conducir, y no solamente a un conductor profesional, sino también a todos los ciudadanos, porque la mayor parte del problema está en la ciudadanía, no en los profesionales. La mayoría de los siniestros y la mayoría de los fallecidos. Regresando ya para terminar, esta cooperativa propietaria del vehículo de transporte que se accidentó y que no debió haber estado transitando por las vías ecuatorianas porque no había cumplido con los procedimientos de revisión, está sancionada. ¿Esa sanción es de carácter transitorio? A ver, Carlos, es fundamental que entendamos, está suspendida provisionalmente. Este momento entramos en un periodo de prueba en la cual la cooperativa presenta todas las pruebas de descargo. ¿Por qué yo he suspendido provisionalmente a la compañía? Porque no tenían la revisión técnica vehicular y nada me garantiza que esta no sea un acto común. Tienen 43 unidades operando en el país, entonces yo necesito que me presenten la evidencia de que esto fue un hecho aislado, o si se evidencia de que es una actitud, digamos, permanente en todas las unidades y que no cumplen con los requisitos para circular, que sus conductores no están capacitados, pues después de este periodo, estamos en 8 días de prueba, me entregarán la información, yo analizaré la información y emitiré ya una sanción definitiva que dependerá de la información. Si es solamente un hecho aislado, pues evidentemente habrá que tomar las decisiones y la sanción con base en la información recabada. ¿Por qué hay que esperar que ellos presenten la información? Que ellos presenten el descargo me parece correcto, pero ¿por qué esperar que ellos presenten la información si me imagino, la lógica me dice que debería existir un registro de todos los vehículos de esa cooperativa versus las fechas de revisión y se pueden ustedes mismos detectar vehículos versus fechas de revisión para ver el incumplimiento y si están rodando? No tienen que esperar que ellos presenten esa información. Una cosa que ellos argumenten algo y otra cosa es que presenten eso cuando esto ya debería estar en la base de datos de la ANT. Así es, Carlos. Mire, nosotros tenemos registros administrativos, sin embargo, y en el caso de la Maná, el propietario del vehículo sostenía que tenía la revisión técnica vehicular y que había algún problema en el sistema de la ANT. Pues claro, hay que dar el derecho a la defensa. Pues, no, por eso digo, una cosa es descargo y otra cosa es que ustedes no tengan la información. Exactamente. Nosotros tenemos la información en el registro, sí, pero otro tema que es fundamental es la evaluación de los conductores, recuerde. Y eso no es algo que se tiene en un registro. Los conductores cumplieron y tienen su licencia de conducir, están habilitados para hacerlo. Pero otra cosa es que efectivamente pasen una evaluación técnica y una evaluación de conocimientos. Y de acuerdo a las informaciones preliminares, de acuerdo a sus registros, esos vehículos que tienen, los 40 y pico que tienen, ¿han cumplido con la norma de revisión? De acuerdo a una información preliminar. Sí. Así es. Bueno, es importante entender esto, estamos esperando los descargos, pero tenemos información de que no es solamente sino varios vehículos. Sí. Señor director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a la ciudadanía. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal.
amo mi trabajo. Y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración. Es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras, que para algunos significa un sueño cumplido. Obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro, que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva. Que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo. Recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar. Es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia. Gobierno de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Pichincha informa. Todos los jueves, 9:30 de la mañana por Ecuador TV. Y su reprise los sábados a las 18:30. Pichincha informa. Hace unos años, mi mamá me insistía en que haga un viaje a Guayaquil para que mi hija Olivia conozca a su bisabuela Carmen. Tenía 94 años, Alzheimer hace 15. ¿Cómo alguien con Alzheimer puede conocer a alguien más? ¿Cómo una bebé de 6 meses puede conocer a alguien? En primer plano, solo cine ecuatoriano. Presentamos una obra de Iván Mora Manzano. La bisabuela tiene Alzheimer. Este domingo, 22 horas. El terrible acto sucedió la noche de ayer, en que la reina y la princesa de España dormían. Tranquilas, si no les va a pasar nada. Buenos días, ¿puedo pasar? ¿Y cómo se llama usted? Don Quijote. Vengo de muy lejos. Sin lugar a dudas, las producciones más vistas y galardonadas del mundo. Documentales de gran interés y mundialmente reconocidos. Y en la pantalla de Ecuador TV. Los especiales de la BBC, de lunes a jueves 20 horas. Este miércoles 19 de julio tenemos más información para compartir con todos ustedes. Gracias por su preferencia. Saludamos en este momento con Abraham Verduga, que se suma a esta transmisión desde la ciudad de Guayaquil. Vane, es un gusto saludarte. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Con 5 votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa resolvió archivar el pedido de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Las causas fueron especificadas por el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. La sesión estuvo convocada a las 14 horas y fue a las 16:30. El presidente Serrano en su despacho anunciaba la resolución adoptada por el CAL con 5 votos a favor. Y 2 en contra, tomó la decisión de archivar este juicio político contra el vicepresidente de la República. La decisión, dijo, se adoptó debido a que de parte del peticionario, el legislador Roberto Gómez del Movimiento Creo, no se habían cumplido con los requisitos de ley para iniciar el trámite de juicio político. La única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad penal del señor vicepresidente de la República no tiene ninguna validez, ya que la misma, reitero, ha sido obtenida probablemente de manera ilegal. La supuesta prueba presentada era una fotocopia de un documento reservado. Así lo demuestra esta carta enviada al presidente Serrano por el representante de la empresa Carno Caminosca. Y no puede constituir, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestra ley, prueba alguna en el marco del debido proceso. El laudo en el caso Caminosca lo presentó el interpelante en fotocopias que
no tenían valor de prueba. Los legisladores de Creo se mostraron inconformes con lo resuelto por el CAL y una vez que sean notificados, dijeron, revisarán las acciones a tomar. Nuestro trabajo es fiscalizar. No le correspondía al CAL valorar ni sustanciar las pruebas. Mientras que Soledad Buendía, también integrante del Consejo de Administración Legislativa, ratificó en que la decisión no fue producto de ninguna presión política. Nosotros hemos actuado en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y tras esta decisión, el segundo mandatario emitió el siguiente comunicado que detallamos a continuación. Desde la última campaña electoral, los ecuatorianos hemos sufrido las bajezas más extremas por parte de la oposición cegada por su ambición de llegar al poder por las vías no democráticas. No se conforman con la derrota y buscan imponer su agenda para recuperar sus privilegios históricos que perdieron en la década ganada de la gente. Los insultos, el show, presentar recortes de periódicos, supuestos laudos arbitrales que además fueron mutilados. Todo esto dentro de su estrategia de destruir la revolución ciudadana, incluso cometiendo fraude procesal, engaño a la función judicial, injurias y calumnias, con la resonancia ampliada de la prensa mercantilista que figura como la principal punta de lanza en este proceso de desestabilización política. La revolución ciudadana está bajo ataque. Han tratado de hundirme a toda costa. No lo han conseguido ni lo conseguirán. Detrás mío está un pueblo que repudia estas malas prácticas de la partidocracia que quiere volver al poder sin ganar las elecciones. El intento de llevarme a juicio político sin prueba alguna no ha sido más que un pésimo sainete de parte de la oposición. De mi parte seguiré trabajando para generar más producción y empleo para mi pueblo. Seguiré al lado de la gente. Gracias a todos por su respaldo permanente. Al final, la verdad siempre brilla. Hasta la victoria siempre. Y hasta la Fiscalía acudió de manera voluntaria el vicepresidente de la República, Jorge Glass, para rendir su versión sobre el caso Kaminowska. Glass aseguró que esta será la última vez que se referirá a este tema. De entrada, el vicepresidente afirmó que el tema Kaminowska formó parte de la estrategia de la oposición durante época electoral y se refirió al origen de la supuesta denuncia. ¿Quiénes son los abogados de esta empresa Carno en el Ecuador? El estudio jurídico Rosales. De ese estudio jurídico Rosales es parte el abogado Eduardo Carminiani. Eduardo Carminiani, editorialista de Diario Expreso. Saquen ustedes sus propias conclusiones, el origen de esta supuesta denuncia. Y en materia, Glass denunció que los documentos presentados por dos legisladoras de oposición, Yanine Cruz y Ana Galarza, ambas del movimiento Creo, están mutilados e incompletos. Porque un arbitraje de más de 130 páginas solamente circularizan 40 páginas mutiladas y sin el índice. Aquí dio lectura parte del laudo de un tribunal estadounidense que libera de responsabilidades a todo funcionario público ecuatoriano. Por lo tanto, el tribunal no formula ninguna constatación sobre la culpabilidad de ningún servidor público y deja esa cuestión a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley. Mientras que la asambleísta Ana Galarza ahora niega haber presentado denuncia alguna en contra del vicepresidente. Que yo no he presentado ninguna denuncia ni acusación en la Fiscalía General del Estado. Y sobre esto habrá un solo pedido a la justicia de parte de Glass. Yo voy a pedir que se declaren maliciosas y temerarias todas las acusaciones vacías que se han vertido en mi contra. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El bien común, un Estado cercano a la ciudadanía y una sociedad intolerante a la corrupción forman parte del tercer eje estratégico del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. A continuación les presentamos en qué consisten estos objetivos. El tercer punto del Plan Nacional de Desarrollo denominado Más Sociedad, Mejor Estado abarca 3 objetivos principales. Incentivar una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. Garantizar la soberanía y la paz y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo. Para Adrián López, gerente del Plan Nacional de Desarrollo, la ciudadanía debe ser protagonista de su propio progreso y asegura que en los últimos años se ha incrementado esta participación a través de espacios como el de la silla vacía o cabildos populares. Todo este tipo de espacios nos ayudan a que la política pública no sea un ejercicio hermético, tiene que estar alimentada y nutrida por la participación ciudadana en todo momento. Con este tercer eje se pretende que el Estado atienda los problemas de las personas y promover una sociedad libre de corrupción. La corrupción
según se han hecho algunos estimados por parte de la Organización de Naciones Unidas, le cuesta a los países en vías de desarrollo alrededor de 1.260 millones de dólares al año. Esto es sumamente significativo, pues ayudaría para un montón de obra social. Y por ello se plantea esta propuesta de una nueva ética social basada en valores, a través de la cual se busque luchar y sancionar la corrupción. No solamente está en los grandes escándalos, en los grandes actos, ¿no?, sino que comienza desde la misma formación inicial de nuestros niños y nuestras niñas. Parquear el automóvil en un lugar para personas con discapacidad, en no respetar los semáforos. Por otro lado, el fortalecer la integración regional también es parte de estos tres objetivos. Para Daniel Quespe, el funcionario de Cancillería, nuestro país durante estos últimos años ha logrado posicionarse a nivel regional y mundial. Sí hay una inserción y hay una proyección hacia el exterior del Ecuador. Yo creo que lo que hay que hacer de aquí a 4 años es consolidar todo lo que ya se vino haciendo y al mismo tiempo ampliar nuevos mercados, ampliar nuevas relaciones. Criterio compartido por el ex canciller Francisco Carrión, quien asegura que es necesario buscar nuevas alianzas. Eso le permitirá al Ecuador negociar con una mayor capacidad frente a grandes potencias como la China, la India. Y señala que es importante una planificación apropiada con la colaboración de la sociedad civil para que ésta pueda exigir, demandar y conocer cuál es la política pública nacional. Por su parte, Adrián López hace una invitación al primero de los 12 foros que se realizarán en los próximos meses. Para invitar a la ciudadanía al foro territorial que se va a realizar el próximo día 25 de julio en la ciudad de Guayaquil. Están particularmente invitados todos quienes hacen parte de la zona 5 y de la zona 8 de planificación. Ivana Paredes, Ecuador TV. 7 de la mañana, 45 minutos. El sector de la economía popular y solidaria del país propondrá al Consejo Consultivo, Productivo y Tributario la disminución de las importaciones, el acceso a créditos estatales, entre otros puntos. Es el sector de la economía popular y solidaria el que mayor dinamismo genera en el país, pues actualmente sus servicios directos como proveedores del Estado les han generado ingresos por casi 80 millones de dólares en estos primeros 6 meses del año. Somos la matriz productiva, ¿no verdad? Entonces, este engranaje de EPS ha nacido de este gobierno, nos han considerado por primera vez y debemos de seguir fortaleciéndonos, ¿no? Hubo una contratación de más de 120 millones de dólares solo para economía popular y solidaria, que representa un incremento importante con respecto al 2015. Estas asociaciones integran el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, que lo lidera el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Días atrás elaboraron un manifiesto en el que plantean, por ejemplo, la disminución de las importaciones, el acceso a créditos dentro del sistema financiero nacional y que no se disminuya el gasto público. El gasto público es lo que genera que las personas puedan participar dentro de una orden, dentro de un catálogo dinámico inclusivo que permite por medio de una plataforma electrónica participar y obtener una orden de compra. Si nosotros limitamos el gasto público, no accedemos a una orden de compra. Quiere decir que las asociaciones organizadas se quedarían sin el pan de cada día. La Confederación Nacional de Cámaras de la Economía Popular y Solidaria integra a 15.000 asociaciones que mediante 22 catálogos y 922 productos ofertan sus servicios como proveedores del Estado. Y no vemos ninguna perspectiva de cambio o de disminución en eso. Más bien, cada vez tenemos mayor número de asociaciones y de actores buscando participar. Hasta el 2014 existía un solo catálogo con 8 productos y participaban apenas 3.000 emprendedores que recibieron contratos por 24 millones de dólares. Hoy este sector participa activamente en el proceso de compras públicas, con adjudicaciones en los últimos 2 años por cerca de los 900 millones. César Eduarte, Ecuador TV. En Guayaquil, representantes del sector privado y de la academia formaron parte de un foro económico en el que se debatieron los retos del actual gobierno en dicha materia. Eva García, ministra de Industrias, instó a los empresarios a trabajar con tranquilidad. Fomentar el desarrollo de tecnología y emprendimientos innovadores es uno de los ejes fundamentales a trabajar durante su gestión, dijo Eva García, ministra de Industrias y Productividad. Para ello considera que el punto de partida es el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Hay un lenguaje común en este momento y una aceptación a la política de apertura y diálogo, y creo que las cámaras, los gremios, todo el mundo está contribuyendo en ese sentido. Lógicamente que cada cual expresa su interés, y eso es bueno porque todos son sectores de la economía y el país lo hacemos todos. García participó en un foro económico de la Universidad Ecotec de Guayaquil, donde especialistas abordaron los retos del actual gobierno en dicha materia.
El primero, que se siguen generando señales positivas en la interacción con la sociedad civil, premisa sustancial de la buena gobernanza. Y en lo económico, que si bien es cierto, no es desolador, sí es preocupante, tal como lo mencionó el presidente de la República. En este aspecto se puede ir creando una apraxia al no tomar medidas necesarias en los momentos oportunos. El economista Alberto Acosta considera que otro reto es lograr un Estado sostenible. Hay que salir de un Estado que protege intereses creados de grupos pequeños a un Estado que crea la competencia y que permite que aparezcan nuevos grupos. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, mencionó que en lugar de bloquear importaciones, se debe fomentar emprendimientos. Y cuando se abre el Ecuador para el emprendimiento, estamos hablando de que también se abra el Ecuador al mundo. Y que para ello tienen las puertas abiertas, dijo García. Que participen activamente, que lleven sus propuestas y que pongamos todos de parte para que podamos llegar a una propuesta, a una conclusión, a lo que querramos proponer, pero que sea de interés nacional. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Según el Ministerio de Hidrocarburos, la industria nacional participa activamente en la explotación del bloque 43 del ITT en lo que respecta a prestación de servicios, provisión de equipos y materiales y en procesos de paquetización. Petroamazonas EP es la institución que al momento desarrolla explotación petrolera en el bloque 43 del ITT. Según datos del Ministerio de Hidrocarburos, la producción del campo Tiputini bordea hoy por hoy los 51.000 barriles diarios de crudo. Para los trabajos petroleros en esta zona de la Amazonía, Petroamazonas EP acudió a la industria nacional para desarrollar la construcción de los campos, que implica además desarrollo de ingeniería, paquetizaciones y en general prestación de servicios. Según Hidrocarburos, al menos el 82.5% del total de acciones encomendadas para el desarrollo de la explotación petrolera en el ITT está en manos de la industria nacional, por un monto que llega a los 160 millones de dólares. Ya que nosotros vemos a la industria nacional como nuestros aliados, son nuestros socios estratégicos en todo el desarrollo del proyecto, en todas sus fases, en la fase de ingeniería, en la fase de procura, en la fase de paquetización de equipos y obviamente en todas las actividades constructivas. Son alrededor de 17 empresas nacionales que colaboran con Petroamazonas en lo que respecta a la prestación de servicios, proveedores de bienes y materiales, fabricación de contenedores y construcción en sí de los campamentos. Porque los contratos al comienzo de la historia no eran para empresas nacionales, eran para empresas extranjeras, ¿sí? Pero las empresas extranjeras o contrataban a los ingenieros o contrataban a las empresas nacionales. Entonces, poco a poco nos fuimos nutriendo de eso y peleando para que nos den un espacio, ya no como subcontratistas, sino como contratistas. Que nosotros hemos crecido bastante, paralelamente al crecimiento de Petroamazonas también. Durante los años anteriores, en particular, nuestra empresa ha invertido mucho en tecnología. Según datos del Ministerio de Hidrocarburos, la producción de Petroamazonas EP es de 430.000 barriles diarios, con un costo de producción de $16.96 por barril y de operación de $6.89. Javier Ceballos, Ecuador TV. Cambiamos de tema. El Estado provee 216 medicamentos para el tratamiento de enfermedades catastróficas y otros más cuando son requeridos y aprobados como tratamiento eficaz de las mismas. Solamente a Solca, el Ministerio de Salud Pública pagó en 2016 la atención de 12.577 pacientes derivados. María Isabel Monar tiene cáncer al útero, fue derivada a Solca para ser tratada. Dice estar agradecida por la atención que recibe sin costo alguno. Y creo que somos muchas personas las que usamos el Ministerio de Salud. Hoy en la mañana yo facturé de 10 días que llevo de radioterapia, facturé la cantidad de $2.246. Como ella, 12.577 pacientes fueron derivados a Solca en el año 2016. Cada año, en promedio, el Ministerio de Salud Pública destina más de 130 millones de dólares para la atención integral del cáncer en Solca. También existe un número importante de personas que son tratadas en hospitales del propio Ministerio de Salud, como en el caso de Bernardo Villacreces. Tuve consulta y me dieron los medicamentos necesarios, los que yo necesito para mi cáncer,
para la metástasis. Los distintos tipos de cáncer, así como enfermedades tales como la epilepsia, fibrosis quística, renales y otras, son consideradas catastróficas, lo que significa que su tratamiento implicaría el empobrecimiento de la persona, por lo cual el Estado asume sus costos. Hemos incrementado en varios de nuestros hospitales la capacidad de brindar atención para enfermedades raras. Hemos implementado un Centro Nacional de Genética Médica para poder diagnosticar y atender los problemas genéticos que muchas veces originan estas enfermedades raras. Es por este motivo que dentro de la lista de 787 medicamentos básicos esenciales que cada año adquiere el Estado, 216 son para atender enfermedades catastróficas. Cuando una medicina no está incluida en la lista, profesionales evalúan científicamente las peticiones. 271 han sido aprobados para tratamientos específicos. Sin embargo, cuando una persona tiene una necesidad que pone en riesgo su vida, el médico lo puede solicitar e inmediatamente se puede adquirir. Cada 3 años se realiza la actualización de esta lista. Para este nuevo proceso se han solicitado 110 nuevos medicamentos, que serán analizados por 18 sectores de la salud. Para este 2017 el presupuesto para medicamentos es de $318.2 millones, 14.5% más con respecto al año anterior. Sofía Montoya, Ecuador TV. Información fuera de nuestras fronteras. Cientos de trabajadores argentinos despedidos por la empresa PepsiCo marcharon durante la tarde y noche de este martes en Buenos Aires. Exigen la reincorporación de los empleados despedidos, ya que la compañía no cumplió con los pasos previos al cierre, como es conformar un comité de crisis como manda la ley, y solo se acogieron a un respaldo por parte del gobierno de Mauricio Macri a favor de la empresa. Al menos 5.000 personas, entre agrupaciones de izquierda, sindicatos y ciudadanía en general, respaldaron a los trabajadores afectados y rechazaron el incremento de los despidos en ese país. Y este miércoles se declara como el Día de la Ira en Palestina para protestar por las restricciones israelíes en la explanada de las mezquitas, mientras que el Senado de Chile aprobó despenalizar el aborto terapéutico y en caso de violación. A continuación, nuestro resumen de noticias del mundo. El Partido Nacionalista Al-Fatah del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha declarado este miércoles como el Día de la Ira en todos los territorios palestinos en rechazo a las medidas de seguridad que Israel estableció en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, que han provocado graves incidentes, sobre todo los registrados en las últimas horas que dejan 50 heridos. Los musulmanes se niegan a acceder a los detectores de metal para su ingreso, indican que no permitirán que el recinto sagrado sea tratado como un centro comercial. Las autoridades policiales del estado de Minnesota en Estados Unidos investigan la muerte de una ciudadana australiana a manos de un agente de policía que no llevaba activada la cámara de seguridad corporal obligatoria. Según un comunicado de la Oficina de Aprehensión Criminal, 2 agentes acudieron al lugar de los hechos en la noche del sábado en respuesta a una llamada de emergencia de la mujer. Al llegar, uno de los agentes abrió fuego contra ella y la mató por razones que aún se desconocen. El Senado de Chile aprobó despenalizar el aborto terapéutico y en caso de violación, dejando al proyecto impulsado por la presidenta Michelle Bachelet a un paso de convertirse en ley. Así se despenaliza el aborto en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto y violación. El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde podría lograr su sanción y quitar a Chile de una ínfima lista de países que no permiten el aborto en ningún caso. Desde este 19 de julio entran en vigor medidas de seguridad más exhaustivas para los vuelos a Estados Unidos desde México, entre ellos la revisión de aparatos electrónicos portátiles de mayor tamaño que un teléfono celular o un smartphone. Dichos dispositivos podrán seguir llevándose en la cabina de los aviones, no obstante, los pasajeros deberán someterlos a revisiones de seguridad y presentarlos por separado del resto de equipaje y sin funda o protección de ningún tipo. Fanny Lara, Ecuador TV. 7 de la mañana, 57 minutos. La necesidad de un diario público es el artículo de opinión que publica El Telégrafo, escrito por Fernando Larenas, nuevo director de este rotativo. Lo compartimos con ustedes a continuación. La necesidad de un diario público. Los medios públicos fueron creados en la década anterior frente a una necesidad de garantizar el acceso libre y masivo a la comunicación. Diario El Telégrafo se constituyó en el primer periódico que asumió este desafío como medio público. Desde que fueron creados los medios de comunicación, empezando por la prensa escrita que encontró en la imprenta su mejor aliado, el periodismo se convirtió en una herramienta indispensable para narrar los hechos cotidianos y escribir las más intensas historias. Hoy nos encontramos frente a un anhelo del presidente de la República, Lenín Moreno, de que los medios públicos alcancen a toda la sociedad.
Para eso es necesario que se incorporen todas las voces dispuestas a aportar con ideas constructivas en esta nueva etapa de cambios y desafíos. En lo personal, siempre he sido crítico con el poder político, incluso con el actual presidente, pero sí he reconocido sus aciertos, especialmente cuando fue vicepresidente de la República y lideró las misiones Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara, una iniciativa que nunca antes se había trabajado con tanta fuerza. Siempre he trabajado en medios privados, entonces aún se discutía sobre el nacimiento de los públicos, pero ahora se me presenta la oportunidad de dirigir el diario más antiguo del Ecuador. Una de las enormes ventajas que encuentro es que este diario cuenta con un equipo profesional de gran nivel. En las páginas de opinión escriben personajes que tienen una enorme trayectoria en el periodismo y en el sector público y privado. Es necesario que las páginas de El Telégrafo sean refrescadas también con nuevas voces que coincidan con los anhelos que en la actualidad demanda la sociedad. Que esas voces sean convergentes con una sociedad que cambió, con un público que está informado, pero no se conforma y exige otra mirada de la realidad. No hay verdades absolutas. Somos un país diverso que muchas veces discrepa. El Ecuador es uno solo y por ese lado los mensajes desde el poder han sido firmes y coherentes. El respeto a las ideas ajenas es una característica que siempre acompañó al presidente Moreno y resulta difícil no coincidir. Da la impresión de que ha llegado la hora de sumar, de unir al país que piensa de una forma o de otra, pero siempre con la idea de mejorar. Algunas cifras sobre el desempleo conocidas recientemente permiten ver que hay posibilidades de que la economía retome el ritmo de crecimiento positivo. Los diálogos con todos los sectores de la sociedad impulsados desde el primer poder del Estado hay que aceptarlos sin prejuicios. Que un político escuche es positivo y ese sería otro de los plus del presidente que permiten volver a tener esperanza de un Ecuador unido, no solo por las tragedias como el terremoto de Manta y Esmeraldas del año pasado, sino en torno a los problemas más acuciantes como la pobreza. Aquí está un medio público dispuesto a apoyar las ideas positivas, no importa de dónde vengan, siempre que la propuesta construya nación, similar a la que este sábado vibró con una medalla de oro. Es presuntuoso, pero el reto final es hacer el mejor periodismo ciudadano a través del decano de la prensa nacional. Y antes de finalizar, revisemos lo que circula a través de las redes sociales. Preste mucha atención a lo siguiente. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, alerta a los clientes no devolver llamadas a números con el prefijo más 00675, ya que podrían causar consumos no deseados. Atención a esta información en el ámbito de la telefonía. Y a través de su cuenta de Twitter, la asambleísta Marcela Guiñaga informa que aprobaron la ley de reforma a la ley contra incendios que garantiza la asignación de recursos para el cuerpo de bomberos del país. Esto a propósito sobre todo de la temporada seca que estamos viviendo en gran parte del territorio nacional. No provoque incendios. Juan Pablo Pozo anuncia que hoy UNASUR entregará informe final de la misión de observación a propósito de las elecciones 2017 al Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Esto vía presidencia del Consejo Nacional Electoral. Más información tendremos en nuestros próximos informativos. 8 de la mañana, 2 minutos, 1 hora menos en territorio insular. Vamos a ver de inmediato los hechos que marcarán la jornada de este miércoles. A las 9 horas, el Ministerio de Trabajo y la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil presentan la campaña Una sola voz por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, que se realizará en los exteriores de la Casa de la Cultura en la Avenida Patria y 6 de diciembre. El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, recibe a las 10 horas a la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña, para dar a conocer el proyecto de vivienda del Gobierno Nacional en el sector rural del país. La Asamblea Nacional y la Cámara de Comercio de Quito entregan al presidente de la Asamblea, José Serrano, las propuestas del sector productivo para apoyar la reactivación económica y los incentivos a la producción e inversión en el Hotel Quito. El Ministerio de Inclusión Económica y Social realiza la visita al Centro de Atención Diurna del Adulto Mayor Tierra Nueva, beneficiarios del programa Mis Mejores Años, en la parroquia San Bartolo y Avenida Cardenal de la Torre al sur de Quito.
Ahí tenían algunas de las noticias que marcarán esta jornada y de esta forma despedimos, Van, de este servicio informativo. Ya se viene la comunidad. Así es, Abraham, y le contamos, amigo televidente, que nuestra compañera Guadalupe Ayoví se encuentra en las escalinatas del Cerro Santana a propósito de una competencia que va a unir a los meseros de la zona. Eso y más al volver, quédese con nosotros. Esto es Noticias 7. Excelente jornada.